Este es un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a Prousuario de la Superintendencia al 809-685-8141, desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. A nombre del conjunto de senadores que todos la aprobaron con mucho gusto, nosotros nos sentimos como ciudadanos muy satisfechos con la labor del Teniente General Rubén Paulino Seco. Toda esta honra lo debo en gran medida al respaldo que el Dios Todopoderoso y por supuesto al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, designándome para conducir los destinos de este ministerio, a fin de garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial de la República. Una grata elección que nunca olvidaré. Expresar estas lealtades y gratitudes es muy relevante porque tengo un corazón agradecido. Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no entregarlo. Este es un programa de asistencia a la población que garantiza ayuda rápida y profesional al ciudadano en situaciones de emergencia. Luego de una implementación exitosa en la ciudad de Santo Domingo, el 911 ya cubre el 58% del territorio nacional. En corto tiempo, este servicio se ha vuelto tan importante y efectivo que se hace difícil imaginarnos sin el mismo. Para finales de este año, esperamos que cubra el 68% de todo nuestro territorio y que siga creciendo hasta cubrir todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Les dejamos a continuación con nuestro segundo disertante de la mañana inaugural, con el licenciado Luis Armando Asunción Álvarez. Quiero iniciar agradeciendo a la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, la oportunidad de presentar ante ustedes la evolución de la supervisión bancaria del sistema financiero de la República Dominicana, el cual se ha fortalecido en el marco regulatorio,
la supervisión bancaria, la transparencia y la disciplina del mercado. Hace casi 16 años, la República Dominicana fue sede de la 36ª Asamblea Anual de FELABAN. Precisamente en noviembre del 2002, con la promulgación de la Ley número 18302, inicia el proceso de transformación del sistema financiero dominicano, desde un modelo de banca especializada hacia un modelo de banca múltiple, consistente con los lineamientos de un mercado financiero globalizado. La Ley Monetaria y Financiera constituye el punto de partida para la modernización y fortalecimiento del marco regulatorio aplicable a las entidades de intermediación financiera con la finalidad de preservar el sano funcionamiento del sistema acordes con los lineamientos internacionales de buenas prácticas bancarias, estableciendo un precedente en la regulación al incluir disposiciones orientadas a fortalecer la confianza y la protección de los usuarios de los productos y servicios financieros. Como resultado de los continuos avances en la regulación, las prácticas de supervisión, los sistemas de información para el análisis prudencial y en los procesos de evaluación de riesgos, se han verificado mejoras significativas en el nivel de cumplimiento de los principios básicos de Basilea. En efecto, en el 2013, este organismo supervisor realizó una autoevaluación a partir de la revisión de los principios efectuada por el Comité de Basilea en el año 2012, arrojando resultados satisfactorios respecto de los 29 principios básicos para una supervisión bancaria eficaz, aunque con espacio para mejoras de las prácticas de supervisión. La República Dominicana ha avanzado significativamente en la adopción de los estándares sugeridos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El Acuerdo de Capital de Basilea I estableció un requerimiento mínimo de un 8% para el índice de solvencia. La Ley Monetaria y Financiera fue más allá y estableció un coeficiente de solvencia mínimo de 10%, determinado por la relación entre el patrimonio técnico y los activos y contingentes ponderados por riesgos. Todos los bancos a nivel individual cumplen con el requerimiento mínimo. Actualmente, el sistema financiero consolidado presenta un coeficiente de solvencia de 18.41%, es decir, casi el doble del mínimo requerido. Conforme a las disposiciones del Pilar 2 de Basilea II sobre gestión de riesgo y supervisión, se han establecido las normas en materia de buen gobierno corporativo, gestión integral de riesgos en el conjunto de la entidad y gestión de las concentraciones de riesgo. En particular, fue emitido el reglamento sobre lineamientos para la gestión integral de riesgos, que recoge todos los criterios establecidos en el principio 15, proceso de gestión del riesgo, el reglamento sobre gobierno corporativo conforme a los criterios del principio 14, gobierno corporativo, el reglamento de evaluación de activos que recoge criterios del principio 17, riesgo de crédito, principio 18, activos dudosos, provisiones y reservas, principio 21, riesgo país y riesgo de transferencia, y el reglamento de riesgo operacional en función del principio 25, riesgo operacional. Consistente con el Pilar 3 de Basilea II, relativo a las disciplinas de mercado, que propone un conjunto de requisitos de divulgación de la información que permita a los participantes del mercado evaluar el perfil de riesgo de cada banco y su nivel de capitalización. La Superintendencia de Bancos amplió los requerimientos de divulgación al público, proporcionando informaciones consolidadas y de las entidades individuales que han otorgado mayor transparencia en el sistema financiero. Con la puesta en vigencia del Manual de Requerimientos de Información orientados a la supervisión basada en riesgos, en el año 2012, la Superintendencia de Bancos estableció un sistema de información de riesgos conforme a lo requerido en la Ley Monetaria y Financiera, con lo cual se otorga mayor calidad, precisión, consistencia y oportunidad a las informaciones
alineándolas a las necesidades del modelo de supervisión y a los cambios en el entorno macroeconómico y financiero de la República Dominicana. Actualmente, la Superintendencia de Bancos tiene en curso la modificación integral del Manual de Contabilidad para instituciones financieras, la cual representa avances en el proceso de convergencia hacia las normas internacionales de información financiera NIF. Y en consecuencia, en el cumplimiento del principio básico de Basilea 27 relativo a información financiera y auditoría externa, pues se adoptan los criterios contables de la NIF, que son actualmente necesarios y convenientes, principalmente relacionados a la clasificación, medición y revelación de instrumentos financieros, al reconocimiento y registro de las operaciones de derivados y la revelación de informaciones en las notas de los estados financieros. La implementación de los cambios propuestos en el Manual de Contabilidad es un requisito previo a la modificación del Reglamento de Riesgo de Mercado, que tiene el objetivo principal de separar el riesgo de tasa de interés Banking Book del riesgo de mercado Trading Book, para adecuar el marco normativo a los lineamientos establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en el principio básico 22, riesgo de mercado, y el numeral 23, riesgo de tasa de interés en la cartera bancaria. Con los cambios previstos y la incorporación de las NIF en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, la Superintendencia de Bancos cumpliría con las disposiciones del Acuerdo de Capital de Basilea II. En relación a los indicadores de capital establecidos por Basilea III, se observa que el nivel de capitalización del sistema financiero de la República Dominicana es superior a los estándares internacionales exigidos por el Comité de Basilea. En particular, el ratio de capital del nivel 1 o TIL 1, esto es, el del capital primario sobre los activos ponderados por riesgo, es de 15.13%, superior al 6% requerido como mínimo por Basilea III. Asimismo, el ratio de capital del nivel 2, que mide el nivel de capital para absorber pérdidas cuando la entidad es insolvente, es de 3.67%, superior al 2% requerido como mínimo por Basilea III. Adicionalmente, la Administración Monetaria y Financiera ha elaborado un proyecto de modificación del Reglamento de Riesgo de Liquidez conforme a los criterios establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en el principio básico 24, riesgo de liquidez, y de acuerdo a los requerimientos de liquidez establecidos en el Acuerdo de Capital de Basilea III. Este proyecto será retomado una vez entre en vigencia los cambios establecidos en el Manual de Contabilidad relacionado a los registros contables de las operaciones con derivados. En este contexto, nos encontramos en el proceso de adecuación para el cumplimiento de los estándares establecidos en el Acuerdo de Capital de Basilea III. El fortalecimiento del marco normativo ha establecido las bases para la modernización y consolidación del esquema general de supervisión, que ha evolucionado desde un enfoque de supervisión de cumplimiento a uno de supervisión basado en riesgos, de modo consistente con lo propuesto en el Pilar 2 de Basilea, denominado Proceso de Supervisión Bancaria, que insta a los organismos supervisores a avanzar hacia un esquema de supervisión orientado al riesgo. La adopción del enfoque de supervisión basada en riesgo, que inició en el 2007, más integrado, preventivo y eficaz para evaluar la solidez y solvencia de las entidades y preservar su sano funcionamiento, se logró mediante el análisis sistemático de la situación financiera, de los riesgos asumidos, procesos de control y gestión, determinación del perfil de riesgo y dar seguimiento oportuno al cumplimiento de las normativas. Para favorecer y fortalecer la aplicación del modelo de supervisión basada en riesgos, la Superintendencia de Bancos suscribió en el 2009 un acuerdo con la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá, aprovechando la experiencia acumulada en dicho organismo para revisar el marco de supervisión existente y adecuarlo a las mejores prácticas y estándares internacionales de supervisión. En el ámbito institucional de la Superintendencia de Bancos,
Fue necesaria una reestructuración para mejorar los equipos técnicos de supervisión, desarrollo de programas de capacitación continuos para fortalecer la capacidad técnica de los recursos humanos y la renovación de las infraestructuras tecnológicas. Asimismo, durante nuestra gestión hemos ejecutado un programa de supervisión intensiva que ha procurado la aplicación uniforme de los procedimientos y prácticas de supervisión en todas las entidades de intermediación financiera. Por ejemplo, durante el periodo comprendido desde septiembre de 2014 hasta octubre de 2018, se han realizado de 2 a 4 inspecciones anuales a las entidades de carácter sistémica y de mayor riesgo, y de 1 a 2 inspecciones anuales a entidades de bajo riesgo. Inspecciones todas sometidas a un proceso de verificación de la calidad de las mismas. Se hicieron seguimiento a las acciones ejecutadas por las entidades. A partir de los resultados y requerimientos de inspecciones anteriores, se realizaron inspecciones especiales de las operaciones de cambio de divisa, así como inspecciones generales de acuerdo a la planificación realizada para cada entidad. Las mejoras implementadas en el ámbito de supervisión van desde la planificación hasta los procesos de seguimiento in situ y extra situ, para verificar la corrección de los hallazgos de las inspecciones realizadas. Fue en este contexto que establecimos la práctica de notificar con antelación a los consejos de administración antes de finalizar el año las fechas, duración y alcance de las inspecciones que se realizarán el próximo año en sus respectivas entidades, de manera que éstas puedan planificarse y seleccionar el personal de enlace que atenderá los requerimientos del equipo de supervisión. Además, se implementó un programa de reuniones anuales con los presidentes y miembros de los consejos de administración, juntas de directores y principales ejecutivos de las entidades de intermediación financiera supervisadas, las cuales han sido trascendentales en el proceso de seguimiento continuo de los hallazgos de supervisión. Estas reuniones se han efectuado por 3 años consecutivos, durante el primer trimestre en el año 2016, de manera conjunta por tipo de entidades, y en el 2017 y 2018 de forma individual con cada entidad, presentándose en las mismas los resultados financieros y del proceso de supervisión realizado en el año inmediatamente anterior, los aspectos de supervisión que deben ser corregidos y las recomendaciones que deben ser implementadas, con la finalidad de fortalecer la mitigación de los riesgos asociados a las operaciones realizadas por las entidades. De igual manera, efectuamos reuniones con los representantes de las firmas de auditores externos autorizadas y registradas en este organismo supervisor para prestar servicio en las entidades de intermediación financiera y cambiaria, con el interés de promover la mejora en la calidad de las auditorías externas y de presentar las perspectivas de la Superintendencia de Bancos en relación a las mismas. En ese sentido, en nuestra gestión se ha implementado un programa continuo de revisiones de la calidad a las auditorías externas, realizada por las firmas de auditores autorizadas, y actualmente se encuentran registradas 56 firmas de auditores externos en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En el ámbito de la supervisión transfronteriza, la Superintendencia de Bancos ha suscrito 19 acuerdos de cooperación internacional con 17 países del continente americano y 2 organismos multilaterales que favorecen la cooperación, intercambio de información y supervisión prudenciales de los temas a tratar. Esto es de conformidad con las regulaciones ya establecidas e impuestas por el marco normativo de cada país suscribiente. En ese sentido, durante los últimos 4 años, la Superintendencia de Bancos ha realizado 4 inspecciones en coordinación con la Superintendencia de Bancos de Panamá, sobre la base del Acuerdo de Entendimiento para la Supervisión Consolidada y Transfronteriza suscritos en el año 2008. En el ámbito local, a través de un protocolo de entendimiento suscrito en el 2006 y actualizado en el 2014, se han establecido los mecanismos para el intercambio de información y cooperación entre la Superintendencia de Bancos,
valores, pensiones y seguros, que favorece la supervisión consolidada de las entidades de intermediación financieras, sus entidades de apoyo y servicios conexos. A los fines de consolidar la eficacia del proceso de supervisión, desde el inicio de nuestra gestión en el año 2014, se conformó en la Superintendencia de Banco un equipo humano denominado Auditoría de la Calidad de la Supervisión, bajo la dirección del área de asesoría, con la finalidad de verificar los documentos o evidencias que sustentan los informes de supervisión con el objetivo de evaluar la aplicación de prácticas metodológicas de calidad en el proceso de supervisión de los sujetos obligados, con el enfoque normativo, legal, de proceso, riesgo y prevención de lavado de activos y velando por el cumplimiento estricto de los plazos de ejecución y entrega establecido en el proceso integral de la supervisión realizada. Todo esto conforme al cronograma de supervisión ejecutado. Dar seguimiento a los informes de supervisión, al cumplimiento de los planes de acción presentados por los sujetos obligados y, en los casos necesarios, realizar auditorías especiales in situ y extra situ a las entidades del sistema financiero. Sin dudas, este programa de auditoría de la calidad ha resultado altamente eficaz en procura de consolidar los logros alcanzados en la ejecución del programa ordinario de auditoría en nuestra institución. Se ha verificado un proceso gradual de saneamiento del sistema financiero como resultado de procesos de fusión, liquidación y exclusión de entidades que no cumplían con los requerimientos de la ley monetaria y financiera. Durante los 4 años de nuestra gestión, han salido del sistema 17 entidades de intermediación financiera que venían presentando debilidades financieras y de gestión y, en consecuencia, no presentaban perspectiva de continuidad de negocios en el corto y mediano plazo. Actualmente, en el sistema financiero de la República Dominicana operan 52 entidades de intermediación financiera, 18 bancos múltiples, 10 entidades mutualistas denominadas asociaciones de ahorros y préstamos, 15 bancos de ahorros y crédito, 8 corporaciones de crédito y un Banco Nacional de Exportaciones. Sin ninguna duda, este proceso de saneamiento del sistema financiero está directamente relacionado con la eficacia ostensible de las prácticas y procedimientos de supervisión ejecutados. En el marco de la protección de los recursos de la ciudadanía, esta gestión ha tomado varias medidas para orientar a la misma. En nuestro portal web y redes sociales y campañas intensivas en los medios de prensa escrita, radial y televisada, con la finalidad de alertar al público sobre el riesgo que conlleva poner sus recursos en entidades no reguladas. Estas medidas procuran erradicar la intermediación financiera ilegal, lo que a su vez beneficia a las entidades de intermediación financieras reguladas, lo que se refleja en un incremento de captaciones y activos en ese sentido. Y como referencia, señalamos que de acuerdo con las informaciones recibidas por la Fiscalía del Distrito Nacional y las provincias de Puerto Plata, La Vega y Santiago, y conforme con los resultados de las inspecciones realizadas por la Superintendencia de Banco, debido a esta actividad ilegal, resultaron afectadas 1.947 personas por más de 3.100 millones de pesos. En virtud de este compromiso, esta institución, a los fines de atacar la intermediación financiera no regulada, auspició la creación de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Financieros para procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de intermediación financiera ilegal. Esto es, sin autorización de la Junta Monetaria y al margen de la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Esta unidad ha estado operando desde el 2017 y sus nuevas oficinas fueron inauguradas el 12 de septiembre del 2018. Consistente con las medidas tomadas por la Autoridad Monetaria y Financiera para el fortalecimiento de la regulación y supervisión, el sistema financiero dominicano ha registrado una tendencia de crecimiento positiva, con indicadores financieros que se mantienen en cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos, sustentando la estabilidad financiera.
como resultado del crecimiento sostenido que ha experimentado el sistema financiero, consistente con el dinamismo de la actividad económica nacional, a septiembre del 2018, los activos han crecido hasta 1.70 billones de pesos, las captaciones hasta 1.34 billones de pesos y la cartera de créditos ha crecido hasta 1.07 billones de pesos, lo que constituye niveles sin precedentes en el sistema bancario nacional y como proporción del Producto Interno Bruto. Uno de los aspectos más luminosos del sistema financiero de la República Dominicana es su nivel de capitalización, resultado de los procesos de supervisión y de conformidad con los objetivos de negocio de las entidades. La fortaleza patrimonial del sistema ha sido continuamente destacada y es objeto de reconocimiento por parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y las agencias calificadoras de riesgo. En efecto, el patrimonio técnico del sistema aumentó a 207.000 millones de pesos en agosto del 2018. Es oportuno destacar que los 4 años de nuestra gestión, es decir, desde septiembre de 2014 a agosto de 2018, el patrimonio técnico aumentó en 77.000 millones de pesos, que representa una tasa de crecimiento del 59%. El índice de solvencia se ha fortalecido, pasando de un 16.09% en septiembre de 2014 a un 18.41% en agosto de 2018. En la actualidad, el sistema registra un sobrante de 90.547 millones de pesos, que representa la base para sustentar el crecimiento de la cartera de créditos y muestra que las entidades de intermediación financiera tienen recursos para absorber posibles pérdidas. Es decir, que cuentan con un colchón de capital para salvaguardar la estabilidad financiera. Se ha verificado mejora significativa en la calidad de la cartera de créditos de los bancos. El indicador de morosidad se ha mantenido desde el 2013 por debajo del 2% y situado en 1.94% a septiembre del 2018. Se verifica también que los bancos han constituido las provisiones requeridas para cubrir las posibles pérdidas asociadas a los préstamos irrecuperables. A septiembre de 2018, las provisiones cubren 1.57 pesos por cada peso de crédito vencido. En cuanto a la liquidez, por su estructura, el nivel de riesgo del sistema es bajo, lo que permite que las entidades cumplan con holgura los límites establecidos de los indicadores de liquidez. Los fondos disponibles representan el 21% con relación al total de captaciones, lo que indica que los bancos cuentan con recursos líquidos suficientes para sustentar la demanda del dinero de los clientes y otros agentes de la economía. Al cierre de septiembre del 2018, el indicador de rentabilidad del patrimonio promedio, ROE, de los bancos se situó en 22.7%. La rentabilidad de los activos promedio, ROA, ascendió a 2.36%. El margen de intermediación financiera representa el 8.08% de los activos productivos de los bancos. Estos indicadores de rentabilidad muestran la solidez, la capacidad de las entidades financieras de generar beneficios en sus operaciones, lo que les permite expandirse, mantener una posición competitiva en el mercado, reponer y aumentar sus fondos patrimoniales. La eficiencia de los bancos, medida como la relación entre gastos operativos y el margen de operaciones brutas, se sitúa en un 64.2%, lo que indica que la gestión o estrategia de desarrollo de la actividad financiera genera beneficios de forma orgánica. Los activos productivos de los bancos múltiples han aumentado consistentemente. Su participación en los activos brutos alcanza un 76.3% en septiembre del 2018. Si nos referimos en términos comparados a la República Dominicana y Centroamérica, desde una perspectiva de eficiencia, hay que reconocer que el sistema bancario de la República Dominicana se encuentra en la región en la parte superior.
cuando examinamos el nivel de gastos administrativos sobre ingresos financieros, y sin embargo, algunas iniciativas, normativas y condiciones del mercado dominicano determinan que el sistema sea muy atractivo cuando hacemos referencia a la eficiencia. Por el lado de las características particulares, la República Dominicana es un país donde las entidades bancarias operan con un margen de intermediación financiera amplio, lo que les permite poder amortiguar cualquier shock doméstico o internacional más fácilmente. En vista de que la banca nacional es principalmente una banca de características comerciales, permite que la actividad crediticia que realizan las entidades de intermediación financiera las convierte en parte de la más rentable de la región en relación a los activos y el patrimonio. Recordemos que una banca rentable es una banca sana y con capacidad de invertir en su crecimiento y su futuro. Haciendo provecho de que esta asamblea se reúne a la mayoría de los corresponsales bancarios de Latinoamérica y el Caribe, es oportuno hablarles sobre algunos aspectos relativos a la supervisión en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el marco de la Estrategia País y con el objetivo de satisfacer los estándares del Gafi, la Superintendencia de Bancos participó activamente en la Evaluación Nacional de Riesgos, con la asistencia técnica del Banco Mundial. El objetivo de dicha evaluación fue identificar los riesgos y debilidades de cada sector en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a fin de diseñar una estrategia nacional orientada a fortalecer los mecanismos de prevención de estos riesgos. En la evaluación referida, se destacaron como fortaleza del sector bancario las normas especiales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo emitida para el sector y la cultura de cumplimiento de los sujetos obligados. En función de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos, la Estrategia Nacional se orienta a, primero, el fortalecimiento del marco legal, mediante la aprobación de la Ley número 155/17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo del 1 de junio del 2017, que derogó la Ley número 7202 y los reglamentos de aplicaciones requeridos. Y en la actualidad, la actualización de las normativas sectoriales de cada autoridad competente para adecuarla a la nueva ley y a las 40 recomendaciones de Gafi. La Ley 155/17 estableció la obligación de los sujetos obligados de designar un oficial de cumplimiento con capacidades técnicas encargado de vigilar la estricta observancia del programa de cumplimiento. Esto también debe realizar una debida diligencia a sus actuales y potenciales clientes, incluyendo la identificación y evaluación del beneficiario final de las operaciones que realizan sus clientes. La Ley número 55/17 estableció un nuevo enfoque para la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a partir del cual los sujetos obligados deben adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones que realicen. Los sujetos obligados deben desarrollar políticas y procedimientos que incluyan una debida diligencia basada en riesgo, considerando para ello medidas simplificadas, ampliadas o reforzadas, enfocados en la identificación, medición, control, mitigación y monitoreo de los riesgos. En este contexto, las entidades de intermediación financiera han adoptado medidas para fortalecer su sistema de control interno en las 3 líneas de defensa, es decir, en la gestión de operaciones, gestión de riesgo y función de cumplimiento y auditoría interna. Además de mejorar la eficacia de las funciones de control desempeñadas por la alta gerencia y el Consejo de Administración. La Ley 155/17 estableció un régimen de sanciones penales y administrativas, proporcionales y disuasivas, que contemplan la clasificación de las infracciones administrativas atendiendo a su gravedad, leves, graves, muy graves. Multas aplicables en función de si el sujeto obligado pertenece al sector financiero o no financiero y criterios para la gradualidad de las sanciones.
La Ley 155/17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en su artículo 2, numeral 17, establece que cuando el sujeto obligado sea una entidad local o extranjera que realice intermediación financiera o cambiaria, sea sociedad fiduciaria que ofrece servicio a una entidad financiera o a un grupo financiero, quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. A su vez, el artículo 99 estableció que la supervisión que ejerzan los órganos y o entes supervisores del sujeto obligado en cumplimiento de esta ley seguirá una metodología con enfoque basado en riesgo. Con el objetivo de fortalecer la supervisión de los riesgos de lavado de activos con enfoque basado en riesgo, la Superintendencia de Bancos creó un departamento de supervisión especializado, conforme a las disposiciones de la Ley número 155/17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, se actualizó el proceso y la metodología de supervisión utilizados por los perfiles de riesgo de las entidades supervisadas a fin de asegurar que las medidas a adoptar para prevenir o mitigar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados y a la comprensión que la Superintendencia de Bancos tiene de los mismos. En ese mismo contexto, desde el año 2016, la Superintendencia de Bancos ha desarrollado programas de capacitación a lo interno de la institución y a lo externo hacia las entidades de intermediación financiera, con talleres dirigidos al personal de las áreas de cumplimiento de prevención de lavado de activos, negocios, riesgo operacional, control interno, auditoría interna y cumplimiento regulatorio, a través de los cuales se han capacitado más de 1.500 técnicos de las áreas antes referidas. Al inicio de nuestra gestión, en el año 2014, la Superintendencia de Bancos formuló un plan de trabajo para fortalecer la regulación vigente y emitir nuevas normativas conforme a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, para estar preparados para la cuarta ronda de evaluación mutua por parte de este organismo. Como parte del proceso de fortalecimiento y adecuación de las normativas sectoriales, la Superintendencia de Bancos emitió en el 2016 el instructivo sobre debida diligencia, que sustituyó el instructivo de Conozca a su cliente y amplió el alcance de las disposiciones sobre debida diligencia e identificación de los beneficios y beneficiarios finales conforme a las mejores prácticas internacionales y a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, y para acogernos además a las disposiciones de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero FATCA, según el acuerdo establecido entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Asimismo, actualizamos la circular sobre el perfil, funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo en el ámbito de la aplicación a las fiduciarias que pertenecen o presten servicios fiduciarios a una entidad de intermediación financiera o su controladora. En la misma se establecieron requerimientos de competencias profesionales, jerarquía, autoridad, independencia del personal que ejercerá dichas funciones y las habilidades para la designación del oficial de cumplimiento. Aprovechamos para destacar, con genuino orgullo, que el país obtuvo muy buenos resultados en la evaluación del cumplimiento de las 40 recomendaciones GAFI. En el informe de evaluación mutua de la República Dominicana se destacó precisamente y positivamente la actualización del marco normativo, la coordinación que existe entre las autoridades competentes y los supervisores, que las instituciones financieras bancarias tienen un buen nivel de comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y que cuentan con políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos. El informe también indica que el país cumple con todos los criterios establecidos por GAFI, obteniendo diferentes calificaciones y que no existe ningún criterio calificado como no cumplido. Es cierto que hemos sido exigentes y escudriñadores en el cumplimiento de nuestra función como supervisores en los últimos 4 años y, sin embargo, actualmente contamos con un sistema financiero consolidado, capitalizado y fortalecido,
que es reconocido por organismos internacionales, las agencias calificadoras de riesgo e inversionistas extranjeros como un referente para la realización de operaciones financieras. Me siento honrado en poder compartir este evento con ustedes y los representantes del sector financiero dominicano, que en la actualidad está conformado por hombres y mujeres con un alto sentido de profesionalidad y conocimiento, no solo del sistema financiero dominicano, sino también del internacional, lo que junto al gran esfuerzo de la Superintendencia de Banco en su función supervisora ha sido el motivo de los grandes logros exhibidos, especialmente en los últimos 4 años. Para finalizar, quiero reiterar a la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN nuestro agradecimiento por la oportunidad de presentar ante ustedes cómo ha evolucionado la supervisión bancaria en el sistema financiero de la República Dominicana. Se encuentran amables invitados internacionales en un país situado en el mismo trayecto del sol. Una nación cuyo escudo reza Dios primero, luego la patria y además la libertad. Esperamos volvernos a ver más adelante. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga a todos. Hola, este es un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a Prousuario de la Superintendencia al 809-685-8141, desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. A nombre del conjunto de senadores que todos la aprobaron con mucho gusto, nosotros nos sentimos como ciudadanos muy satisfechos con la labor del Teniente General Rubén Paulino Seco. Toda esta honra lo debo en gran medida al respaldo que el Dios Todopoderoso y por supuesto al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, designándome para conducir los destinos de este ministerio, a fin de garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial de la República. Una grata elección que nunca olvidaré. Expresar estas lealtades y gratitudes es muy relevante porque tengo un corazón agradecido. Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no entregarlo. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Ya han sido entregados 37 centros de diagnóstico y atención primaria de un total de 50 que están en construcción. El Servicio Nacional de Salud está trabajando para poner cerca de 200 unidades de atención primaria al servicio de la población.
Tanto los centros de diagnóstico como las unidades de atención primaria descongestionan los hospitales y garantizan la atención médica oportuna cerca de casa, mejorando directamente la vida de los dominicanos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos.